Nos une somos un dolor de patria, una realidad tanto de Cuba como de Venezuela. Estamos viviendo el mismo guión, somos protagonistas de una lamentable realidad en esta oportunidad. Escuchamos cómo el pueblo de Cuba esta semana se alzó en voz, reacciona, ¿no? Sale a la calle pidiendo lo que es intrínseco para el ser humano, unas necesidades básicas, solamente comida, solamente corriente, solamente agua es lo que están pidiendo. El clamor de libertad se hizo pausa, solamente para pedir al régimen algo que debe ser intrínseco en el ser humano, que son necesidades cubiertas solamente por ser humano, que deben ser necesidades cubiertas, ¿no? Por unos dirigentes que lamentablemente no se están preocupando por la necesidad de un pueblo, Tú sabes que solamente yo a por veces seguir pienso, un régimen que iba a decir una palabra que no debía, no vaya a ser que me vayan a cerrar tú el sabes que yo a veces micrófono. pienso que Cuba lo han dejado ahí para que sea un modelo de todo lo que no se debe hacer. ¿Sabes lo que te digo? Ujú. Como El ejemplo de no de todo lo hacer. que no se debe hacer. Exacto. Porque Cuba era un país vibrante, lleno de vida, con artistas, con una vida intelectual, una vida de trabajo. Cuba tenía en el año 59 6 millones de habitantes, tenía creo que 6 millones de ganado vacuno, de vacas. Hoy en Cuba las vacas son como en India, no se ven, son sagradas. Entonces, la realidad es que este gobierno en estos 60 y tantos años ha sido el ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Y no vamos a cogernos el programa para Sí, hablar no, de no, esto, no, para pero nada. sí vamos a hablar Para nada. de un artista que tenemos aquí y la música que están escuchando, que me parece una A música esa necesidad se le puso música, ese sensacional, clamor claro que sí. sale con esta canción y usted la está escuchando en voz de Jordami, parte de este medio artístico, de este medio comunicacional, todos la conocemos, la admiramos a través de este trabajo que está haciendo por estas plataformas digitales, por estas redes sociales, pero también porque está alzando la voz de una Cuba que no solamente le duele a ella, le duele a todo el mundo, porque todo el que conozca un cubano se siente tan identificado con esta realidad. Jordami, bienvenida detrás del volante. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por tenerme, gracias a los dos. Y sí, Cuba duele, también duele Venezuela, pero también duele Nicaragua. Sí, estos regímenes que están También son apoderando. regímenes que están y de acuerdo en que Cuba es todo lo que no se debe hacer, Sí, es ese ejemplo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo Venezuela cayó ahí? Sí, claro, claro. ¿Cómo cayó ¿Cómo ahí? no Y se lo siguió el advertimos, ¿Cómo no ejemplo? se siguió lo el ejemplo? ¿Cómo? advertimos, se lo dijimos. Exacto, como otras tantas Claro, advertencias, como claro. tantos ejemplos cayó ahí. Pero bueno, la realidad es esa. Yo soy de Oriente mayormente, yo soy de Guantánamo. Guantanamera. Y sentir que Oriente siempre ha sido, Yo soy de Santiago de Cuba. ¿verdad? Yo soy de Santiago. Nací y viví mis primeros años en Santiago de Cuba, una ciudad maravillosa. Hoy hablaba de eso con Bernardo. Hermosa, hermosa. ¿Y cómo saber que el oriental fue siempre el que más apoyó? Fue siempre el que más sintió. Tú siempre oías que el habanero era el que salía a las calles, que salía cuando, cuando esta canción salió de mí, pero fue muy, me desperté y así, cada melodía, cada letra, cada cosa fue muy espontáneo, fue demasiado, fue así. Fue julio 11 y ya venía desde antes, porque al yo sentir que Guantánamo y estaban la gente protestando y tal, le dije, esto es en serio, o sea, es demasiado en serio. Yo hace 21 años no voy a Cuba. Yo cuando dejé Cuba, la cosa estaba fea, porque yo pasé por el periodo especial, pasé por opción cero, pasé por el no haber nada, no había pasta dental, no había jabón, no había nada, pasé por todo eso, pero igual sentía que iba a ser diferente en algún momento y ahora es peor. Que me llame mi familia, yo soy única hija, mi familia inmediata está acá conmigo, pero mi familia son los amigos que quedaron, son la gente que está allá. Es decir, no hay de nada y aunque me mandes el dinero, los precios están tan exorbitantes que o sea, es inaudito y esto está de madre. Gente en Oriente que no protestó nunca diciéndome no puedo más. Tengo a mi hijado que me decía, madrina, no sé qué voy a hacer, estoy estudiando en la universidad, pero no sé para qué. Entonces eso era como una gotita y una gotita y una gotita, y entonces surgió esta canción que es, como decías, es el sentir con melodía, una manera de protesta, porque pienso que como artista tenemos la responsabilidad de decir, de, de Alzar la declarar, voz. de alzar la voz, de denunciar. Tenemos una responsabilidad muy grande.
si en algún momento se dijo que nuestra cultura, mucha gente que sale, que dice la música no es política, yo pienso que puede decirle que no es política, pero es realidad. So, tenemos la responsabilidad de alzar nuestra voz y de denunciar lo que no está correcto. Lo básico, como decías, eso es intrínseco de un ser humano, eso es un derecho humano. Alimento, El agua, salud, señor, el agua, por alimentos, Dios. algo. Entonces, que salgan a protestar solo por eso. Nos reíamos un poco, porque también iba un poco de humor, pero del dolor de una señora que decía, yo fui fidelista, yo fui a tal, pero por favor, tengo hambre, o sea, lo salió, eso se hizo como... Yo no creo que haya nada más político que la comida. La comida es sumamente política, porque si cuando la comida no está resuelta, es un tema totalmente político. Entonces creo que en Cuba todo es político y todo lo toca. A mí me encantan esa gente que salen de Cuba. Yo salí un poco antes que tú, llevo 43 años aquí. Salí a España primero y hace 43 años estoy aquí. No he vuelto nunca a Cuba y no he vuelto porque siempre me siento que es como la novia que yo tenía a los 15 años, ¿no? Y verla después a los 60 es terrible porque digo, oye, esta muchachita que era, ¿sabes? Era jovencita, era tan bonita y ella dirá lo mismo de mí, ¿no? Entonces, y me parece que ese es el sentido. No he vuelto nunca a Cuba, no he tenido la necesidad interna de hacerlo, tampoco tengo mucha familia, la realidad, no quiero. Pero creo que el deterioro ha sido tremendo, pero ha habido un deterioro más que físico, que Cuba está destruida totalmente, ha habido un deterioro moral y un deterioro del ser humano, de lo que, de los valores, de la calidad humana. Demasiado deterioro. Y a veces yo veo el cubano de su época, de mi época, y el cubano que está después, y digo, wow, y es verdad, qué bonita era nuestra Cuba, qué cultura tan arraigada, tan rica, qué cosa, o sea, cuántos músicos, profesionales, doctores, todo teníamos tan bonito. Y yo tenía un orgullo de toda la gente que salía de ahí. Yo decía, wow, en Guantánamo nació el changüí, o sea, desde la tumba francesa, el changüí, Santiago, el son, o sea, nos han Tú robado sabes todo. que yo nací en un lugar que se llama la Playa de Siboney. Y a 2 kilómetros, a 1 kilómetro donde yo nací, ahí nacieron los compadres, ¿sabes? Sí. Y uno de ellos era compadre segundo, pero todos los demás antes, ¿no? Y esa música sale de ahí, de ese kilómetro que ya visto yo, que en las músicas, en las canciones lo dice, ¿no? Y me parece que es un lugar que no solo dio toda la música del mundo y dio muchísimo de qué hablar, pero también dio personajes con mucho valor, gente muy entregada. Siempre Oriente ha sido una provincia extremadamente importante para toda la historia de Cuba. Y rica en el sentido académico, en el sentido literario, en el sentido artístico, científicos también ha parido Cuba. Deportistas, sí. Y cómo, Oriente, yo estoy orgullosa de ser oriental. Qué rico es sentir ese orgullo, sentir ese arraigo por la cultura, ese sentido de pertenencia, ¿no? Y ese dolor de patria. Donde uno esté, te va a doler lo que está sucediendo en tu patria. Así ya no tengas familia, así ya no tengas nada, es tu tierra, es tu terruño. Así tú tengas 43 años de haber salido de eso, ¿no? Siempre te va a doler, porque es algo que está en uno nació allí, es a dónde pertenece. Es que somos eso, somos el resultado de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de dónde venimos. Y el solo hecho yo de pensar, imaginarme, que la melodía me surgió precisamente cuando yo sentí que Oriente estaba, porque antes sí, no es que no es que no te duela, no es que no me dolía, yo hablando de mí, no es que no me doliera, simplemente que como sentí que venía de Guantánamo, de Santiago, dije, wow, esto es como, y la melodía salió de ahí. So, yo vivo muy orgullosa de ser cubana, muy orgullosa de ser guantanamera. Guantanamera. Qué rico. Que además esa sabrosura, ese sabor. Y definitivamente me siento con una responsabilidad total de denunciar, de hablar, de alzar la voz, de decir y el preguntarme por qué y el hacer desde donde yo pueda, desde mi pequeño metro cuadrado, poder hacer lo que tenga yo en mis manos. Así, desde esta esquina también se estará prestando estos micrófonos para que esa voz se siga escuchando, no solamente en el sur de la Florida, que se escuche en todo Estados Unidos, que se escuche en toda Cuba. Y aquí hay defensores, ¿no?, que están haciendo eco de esa necesidad. Ha sido un enorme placer tenerte aquí. Hubiésemos querido darte toda la hora del programa porque hablar de esto nos apasiona tanto, ¿no? Nos une, como se los dije al principio, este mismo dolor de patria. Tenemos que despedir, Luis. No, definitivamente. Pero Jordami tiene que volver. No, y a Jordami, donde quiera que yo la vea, sin conocerla, digo, esa es cubana
y posiblemente de Santiago de Guantánamo. ¿Dónde podemos escuchar la canción Jordami? ¿Dónde está, además de tus redes sociales? Si supieras que la había subido a Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales, la bajé y ahora la voy a volver a subir. Me cerraron mi página en algún momento determinado, entonces, pero ahora la voy a volver a subir. No al boicot, usted va a seguir, mientras la va a ubicar en las redes sociales y va a darle play a esa canción y a cantarla, hacerla himno. Así como se hizo Patria y Vida, también se va a hacer himno Cuba Duele, que nos duele. Definitivamente. Nos duele también despedirnos. Bueno, Dejamos la invitación para el necesario. próximo sábado. Así es, así es. Esto es Detrás del Volante. Hacemos una pausa y no, ninguna pausa, señores. Yo hago la pausa hasta porque la semana sigue que después viene. otro programa, pero esto es hasta la semana que viene Detrás del Volante. Chao, chao. Un abrazo.